en el 300 y pico, Constantino, el emperador romano, se hace cristiano por una epifanía, por una visión que tiene, y entonces aparece ahora el cristianismo romano o cristianismo románico, o Roma hace un giro, pero ellos lo ven más o menos como esto. Esta gráfica nos va a ayudar a entender. Ellos realmente lo ven es como echarle un segundo piso a la cultura, y convierte, mire, esa catedral que se transformó y sigue teniendo los rasgos de la arquitectura románica, es eso. Ellos lo vieron como un ajuste que le vamos a hacer a nuestra cultura, un ajuste conveniente. Y entonces Roma se cristianizó, pero lo realmente grave es que el cristianismo se romanizó, para ser más exacto, tomó las figuras y las formas de esa cultura. Y así fue durante muchos años. Pero ocurre ahora que en 1517, aquí en Wittenberg, en Alemania, ocurre que viene un monje agustino y clava ahí 95 tesis para revisar unos asuntos de la iglesia, de la cual era monje él, de la cual era teólogo. De esas 95 tesis que dieron como comienzo a la Reforma. ¿Qué fue la Reforma? La iglesia romana se había llegado a unos niveles de corrupción impresionantes. Y entonces Martín Lutero dijo, bueno, están aprovechándose de la gente, porque la gente no puede leer la Biblia, no tiene acceso a las escrituras. Nosotros los teólogos sí, y cuando él leyó la escritura y la estudió, se dio cuenta que eso era un engaño terrible, y entonces sus 95 tesis, casi todas son en contra de la venta de indulgencias. No estaba pretendiendo separarse de la iglesia romana, estaba pretendiendo pedirle a su iglesia que revisara esos conceptos que están alejados de la palabra de Dios. Esa es la propuesta que él hace. Sin embargo, terminó siendo la gran separación de la iglesia romana, que no quiso revisar eso, y entonces, aprovechando también el momento histórico, político y social que se vivía, se aprovechó para que algunos que querían separarse de la iglesia católica por motivos sanos y otros no tan sanos. La Reforma cristiana podía resumirse en sus 5 principales ponencias, lo que se conoce con el nombre de las 5 solas. Las 5 solas son las 5 ponencias que plantea la Reforma. Solo Cristo. Nadie más, no hace falta más todas esas imágenes, todas esas cosas, no hay salvación en ningún otro. Solo Biblia, no la tradición de San Fulano y San Benito y San Bonito y San no sé qué que le sumó esta otra cosa. No, solo Biblia. No salvación por obras, ni sacramentos, ni indulgencias, solo gracia, gratis por la misericordia de Dios a través de la obra de Cristo. No hace falta nada más sino la fe, no por obras, sino por fe, para que nadie se gloríe. Y solo a Dios sea la gloria. Nadie más merece esa honra y ese reconocimiento, sino solamente Dios. Esas 5 solas es el resumen de lo que fue la Reforma. Este señor entonces, Martín Lutero, clava sus 95 tesis en 1517, allí en Wittenberg, en Alemania, y con eso se generó allá ese proceso, esa discusión, esa transformación que se conoce con el nombre de la Reforma Protestante. Por eso se plantea la Reforma, la misma iglesia diciendo, revisémonos para dejar estas cosas malas. Pero antes que eso ocurriera, entonces vinieron acá, llegó ese tipo de catolicismo aquí. Y cuando la gente ya pudo leer la Biblia, nos habían metido un montón de cuentos que no están en la Biblia. Y entonces empieza a aparecer todo eso, lo que podría ser esa separación de la iglesia anglicana, de la iglesia separada en ese momento. En 1620 vienen de allá los puritanos, ¿recuerdan? Los que vienen huyendo de ese paganismo, de ese enredo que había, tratando de implantar en Norteamérica el estilo de vida puritano, el estilo de vida de acuerdo a las normas bíblicas, y hagamos una nación donde las cosas sean como dice la Biblia, y llegan y establecen sus colonias en los Estados Unidos, y durante un tiempo trataron de hacerlo. Ya pues se fue cambiando el asunto, pero inicialmente esa era por lo menos la intención. Ahora, es por acá más o menos en el siglo XIX, que empieza la actividad misionera de los Estados Unidos a Latinoamérica, trayendo, ¿qué mensaje? El mensaje de la iglesia después de la Reforma, o la iglesia protestante, por decirlo así, con un mensaje de la iglesia protestante, y llega aquí a Latinoamérica, ¿y con qué se encuentra? ¿Qué concepto religioso había aquí? ¿Cuál es el conflicto? La iglesia católica tradicional, antes de la Reforma, y entonces el choque aquí grande fue en eso, el protestantismo versus
la tradición católica arraigada, sembrada con tortura, con amenaza, con temor, con miedo, con maldición, sembrado así. Ese es el choque que se dio. Nosotros no pasamos por el tema de la reforma, el redescubrimiento, el replanteamiento. Nosotros tocó fue el estrellón de una vez de esas dos culturas. Hice esta gráfica y quiero que miren lo valioso de esta gráfica, que es que a nosotros nos correspondió el paso de la cultura católica, los que hemos sido cristianos de hace tiempo, a la cultura protestante o evangélica. Y puse esa gráfica de tal manera, mire que puse, no sé si alcanza a ver que la mitad es cura y la otra mitad pastor, vea, así bien cuadradito. Está bien cuadrado el asunto. Pasamos de la cultura católica a la cristiana con un montón de diferencias, que como se dio esa transición sin la reforma, a nosotros nos pasó lo de Abraham. Abraham salió de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, a la tierra que Dios le mostró, dejando todo atrás, pero se llevó al sobrino. A nosotros el Señor nos sacó de donde estábamos, pero nos trajimos una que otra maña. Y una de las mañas que nos trajimos es esta, y es una maña grave, porque contradice una de las esencias básicas de la reforma, es el sacerdocio de todos los creyentes. Quiero que recuerde eso como uno de los elementos importantes de la reforma y por lo tanto de la cultura cristiana nuestra. El sacerdocio de todos los creyentes, lo dice la Escritura claramente. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice, vosotros, o sea, no unos en particular, porque en el Antiguo Testamento para ser sacerdote tenía que ser de cierta tribu, de cierto linaje, de cierta descendencia, si no, no podía hacerlo. Sin embargo, Pedro dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Quiénes? Nosotros, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos sacerdotes. Cada creyente es sacerdote, dice la Escritura. Lo dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No, somos sacerdotes no por de quién seas hijo. Eres sacerdote por la obra de Cristo en ti, por la llenura del Espíritu Santo. Eres un sacerdote. Yo soy el sacerdote de mi casa, usted el de la suya, la señora también es sacerdote de sus hijos, de su casa. Cada uno es sacerdote y ofrece sacrificio. Romanos dice, os ruego por la misericordia de Dios, capítulo 12, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si nosotros presentamos sacrificio, ¿qué somos? Sacerdotes, que son los llamados a presentar el sacrificio. Entonces, es muy importante que entendamos este concepto. El sacerdocio es de todos y cada uno de los creyentes. Tú tienes contacto directo con el Señor. La palabra la tienes ahí en tus manos. Puedes saber lo que Dios quiere decirte. Puedes orar con Él. Puedes hablar con Él. El Espíritu Santo mora en ti. Hay una relación directa sin interpuesta persona. El único mediador, Cristo Jesús. Tú tienes relación directa con Dios por medio del Espíritu Santo. Tú eres un sacerdote. Cada uno de nosotros lo somos. Es importante esa verdad, el sacerdocio de todos los creyentes. Pero Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28 nos aclara sin diferenciación de personas. Pues todos sois hijos de Dios. Lo que le decía mi hermana, Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Nuestros hijos deben tener una relación directa con Dios a través de Cristo por medio del Espíritu Santo y inmediatamente se convierten en sacerdotes, no en hijos de sacerdotes. En cambio, Gálatas dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no se es más por ser judío, ni hay que ir a Jerusalén, ni hay que ir a judío y tener la menorá. No hay diferencia entre uno y otro. No hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es la obra de Dios también sin acepción de persona. Todos somos así, vea, la única autoridad es Dios. El resto todos somos un cuerpo funcionando. Nuestra ubicación no tiene que ver con la importancia, tiene que ver es con el servicio que prestamos. No tiene nada que ver con la ubicación, sino con la función. Todos cumplimos funciones, pero nos inventamos cleros. Venimos con esa herencia, entonces cleros, y entonces el pastor es clero, y su familia es una élite, y tiene privilegios. Y no tienen que hacer los procesos que todo el mundo hace porque nacieron ya de un linaje. ¿Cuál linaje? Cada uno es sacerdote. Cada uno tiene que cumplir. Y el que cumple alguna función, entonces es más importante, porque la maestra
bien linda, ella canta hermoso, toca la guitarra hermoso, entonces ella tiene el ministerio de la guitarra, no tiene el talento de la música y tiene la formación musical, y entonces como ella lo que hace es eso, pues ella sirve al cuerpo de Cristo ayudándonos con la parte de la música. No es la sacerdotita, salmista, adoradora de no sé qué, de la hermana Regina, no sé qué, bueno, no, por Dios. Es una persona del cuerpo prestando un servicio, y la hermana que sabe hacer empanaditas no tiene el ministerio de la empanadología, no, es la hermana que sabe hacer empanadas, y entonces ella nos colabora con eso. Y el chico de la batería no es el sacerdote de la baqueta, no, es el chico que toca la batería. Es más, la gente espera que uno tenga un comportamiento diferente. No, el que es el pastor. No, el pastor no puede. La Escritura dice, en santidad nadie verá al Señor. Los estándares de vida que se espera que yo tenga, le tengo una noticia, son los mismos estándares que se espera que usted tenga, los mismos devocionales, la misma búsqueda de Dios, lo mismo. Nosotros somos un cuerpo, estamos bajo la autoridad del Señor y todos sirviendo en lo que podemos servir. Conceptos que tenemos también traídos de allá, como que la iglesia, entonces el respeto por el edificio, el templo y el altar es sagrado. Entonces hay gente que le van a decir uno algo, pastor, le va a decir algo, pero espere, bajémonos de aquí porque es que voy a hablarle algo y no es espiritual. Entonces bajémonos del altar. No es un altar, es una tarima, vea. Una tarima de madera. Y este no es el templo es este cuerpo y su cuerpo. El templo no es el edificio, son las personas. Pues el templo somos nosotros. Respete el templo. Usted no pondría aquí en ese televisor cierto tipo de películas o cierto tipo de novelas, o cierto tipo de videos que salen ahí, cosas que son inmorales. En este televisor no se puede poner, porque no es que es el del altar. Y en el de su casa, ¿por qué sí? Si usted es el templo. Usted nunca permitiría que alguien venga y le haga por aquí unos rayes, unos dibujos raros al altar. Eso sería un sacrilegio y nos tendrían que matarnos para que nos rayen nuestra iglesia. Porque hacen, pero usted sí va y se manda a hacer un poco de rayas en su templo. Eso viene, ese concepto de que ese es el templo y que este es el altar, ese concepto nos viene de la Iglesia Católica. Mire, el templo aquí nosotros y el altar aquí el corazón. No puedes inclinar el corazón a algo que no sea santo. No puedes ofrecer en el altar una marrana, como hizo Antíoco Epifanes, un sacrilegio al templo de Dios. Ese es tu templo y este es tu altar. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentéis vuestros cuerpos, su templo, en sacrificio vivo, en el altar de su corazón. Nosotros somos el templo y este es el altar. ¿Y qué es esto? ¿Un auditorio que arreglamos para hacer la reunión? Esto es un templo y este es el altar. Nos trajimos ese concepto equivocado de allá también, que hay un lugar santo, que hay lugares más santos que otros, que hay actividades que son santas y actividades que no son santas. Hay que ir a Jerusalén, porque Dios está allá, y bautizarme en el agua del Jordán. Haga todo el turismo que quiera, vaya donde pueda y viaje, todo lo que le salga, eso sí, hágale, disfrute. Pero no hay un lugar más santo que otro. El concepto de Dios no son lugares santos, ni actividades santas. El concepto de Dios es un pueblo santo. Y entonces, ¿qué es santo? Cuando estamos aquí en la iglesia cantando juntos, es un momento santo porque están reunidos los santos. Amén. Y donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, allí está Él. Entonces el Señor Jesucristo está presente. ¿En dónde? En el mismo estadio donde hicimos ese concierto de adoración a Dios y personas fueron sanadas y miles se convirtieron, y por la tarde estaban madreando al árbitro y fumando marihuana. En la misma grada, ¿o no? ¿Qué hizo ese lugar santo? La presencia del pueblo santo de Dios, porque donde 2 o 3 estemos reunidos, ahí está el Señor. La fiesta que hizo en su casa para el cumpleaños de su hijo es un lugar, una actividad santa, porque es una actividad hecha por los santos del Señor. El partido de fútbol donde están jugando los santos del Señor. El paseo que están haciendo el pueblo de Dios, que somos santos. Creemos que hay ciertas actividades y nos podemos salir de esas actividades y de ese lugar. Y entonces ahora sí, ya, cuídense porque me salí de la actividad y de la iglesia. ¿Salió del templo y salió del altar? No, no es lugar santo. Somos pueblo santo. Donde quiera que vayamos. Y lo que no eres capaz de hacer aquí, porque eres capaz de hacerlo en otro lado. No, esa parte no la entiendo. La santidad es en nuestro cuerpo y en nuestro corazón. El concepto del confesionario, que tocaba ir allá y estar. Nosotros lo hemos cambiado por algo que llamamos consejería pastoral.
Dice Yamil Jiménez Tabach, de la hermanita Chepa, era católica. No leía la Biblia. No sabía orar, sabía rezar. No tenía el Espíritu Santo. Y nunca molestaba al cura. Ahora es cristiana. Se sabe la Biblia de punta a punta. Ora todo el tiempo. Está llena del Espíritu Santo y a todas horas molestando al pastor. Inclusive más que esa dependencia de otro, debemos depender de la guianza del Espíritu Santo en su palabra. Los mismos versículos que me salen a mí le salen a usted, a no ser que le hayan tumbado y le dieron una Biblia incompleta o algo así. Los mismos que me salen a mí cuando oro y estudio. ¿Por qué estamos festejando hoy las personas que estudiaron? Porque están aprendiendo cómo encontrar la guianza de Dios. Esa situación que te está pasando, difícil, es una prueba. Y cuando usted presenta la prueba, usted puede llamar a otro que le diga. Usted está en un examen, no está en quién quiere ser millonario. Usted no puede decirle al profesor, perdón, profesor, ¿puedo llamar a un amigo? No. Está presentando una prueba, no puede decirle, espera Dios, voy a llamar a un amigo. Pastor, ¿qué se hace? No, es su prueba. Dios lo está pasando ahí por donde usted necesita pasar para que aprenda a manejar su relación con Dios, su oración. Que esté ligado al Señor y Él le hable directamente a su vida. Ese es el plan del Señor. No creemos que haya mediadores, ni creemos en vicarios, ni creemos en apariciones de semidioses romanos con otros nombres, ni creemos en la dignidad y la virtud de gente que fue tan santa que ahora nos puede decir cosas que sean tan importantes como lo que dice la Biblia. No hay más mediadores. Primera de Timoteo 2:5, léalo conmigo por favor, léalo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo le diría Jesucristo hombre. No hay más mediador sino Jesucristo hombre, pues. Solo Jesucristo. No hacen falta. No debe haber más mediadores, más intermedios. Ni lo que ellos digan va a poder alterar lo que la palabra dice. Ay, lo dijo fulano, lo dijo sutano. Y entonces ese era el problema de la Iglesia Católica. La tradición llegó a ser tan importante como la doctrina de la palabra. Cada uno somos sacerdotes. Y el único mediador es Cristo Jesús. Y yo soy el instrumento a través del cual Dios está hablando. Y lo que está ocurriendo en ustedes es que está recibiendo la palabra de Dios. ¿Qué más necesita además de la palabra de Dios? ¿Usted cree que Marta le dijo a Jesús cuando corrió la piedra? Ay, Jesús, vaya, impóngale las manos a Lázaro. Vaya, tóquelo. Tiene que imponerle las manos. No, ¿qué hizo Jesús? Mandó la palabra. Y la palabra hizo. Dios, la palabra, Juan 6:63. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Le mandó espíritu y vida. ¿Qué necesitaba un cuerpo muerto? Espíritu y vida, y ya la recibió. Ay, cuando fue a calmar la tempestad. Ay, Señor, pero toque el agua. Únjala con aceite. La tempestad. Reprenda, declare. Échele agua bautismal. Yo no sé qué más inventar. Tírele un sobre de diezmo picado. Alguna cosa. No sé qué se inventan ahí. Un poco de cosas raras. Jesús simplemente dio la palabra y la palabra detuvo la tempestad. Y entonces Dios está hablando a través mío, enviando la palabra. ¿Usted tiene alguna enfermedad? Reciba esta palabra y reciba la sanidad que está en la palabra. No en la persona, no en el micrófono. Usted va a un profesor, le da una clase de contaduría, de matemáticas, de sistemas. Usted vuelve a empieza a preguntarle al micrófono. Oiga, yo oí que usted dijo que no. El Dios que está hablando es el Dios que lo oye usted y que lo ama a usted. Acuda a Él. Quítese ese concepto de mediadores. El concepto es católico. Nuestro único mediador es Cristo Jesús. Le estamos pidiendo al mismo Dios con el mismo derecho por los méritos de Cristo Jesús, ¿o no? Sí, yo oro. Cuando va a viajar mi hija, ¿cómo no va a orar por mi hija? Va a viajar mi hija, pastor, o mi hijo. Ah, bueno, sí, ore usted. Usted es sacerdote en su casa, usted es la sacerdotisa de su casa. Pero tenemos ese concepto clerical. Y hay unos que no solamente siguen a hombres como si fueran santos y les tienen devoción, sino que toman lo que esa persona haya dicho, o lo que soñó, o la visión que recibió, o la epifanía que tuvo, y reemplaza la doctrina del Señor. Y hay iglesias donde uno va, donde están más basados en las experiencias subjetivas y personales y en los testimonios maravillosos que ha tenido su pastor, que en la palabra de Dios. Erráis porque ignoráis las Escrituras. Y a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Es la palabra la que nos muestra. Yo por eso bendigo a los que están estudiando, para que
les pase toda esta bobada. Para eso es que damos estos seminarios, capacitaciones, y para eso es que usted debe prepararse. ¿Por qué? Porque eligió agradar a Dios. Sigue creciendo y aprendiendo más y más y más y más usted, porque usted necesita que su relación mejore con Dios usted. Ay, pastor, venga, por favor, que es que tengo problemas con mi esposa. Por no obedecer la Escritura. Si hiciera las cosas como dice la Escritura, no tendría problemas. Y si me voy a atenderle la suya, descuido la mía, empiezo a tener problemas yo con la mía. Entonces hagamos una cosa, como dice la Escritura, que el Señor la purificó a su esposa, a la iglesia, la purificó mediante el lavamiento por la palabra. Entonces usted baña a la señora suya, yo baño la mía. ¿No es como mejor? ¿Como el orden correcto? ¿Qué? Usted puede tener muy buena ducha, jabón, lo que quiere, pero lávela usted. Pero no. Queremos presentar la prueba llamando a un amigo, 50-50. Sí, o sea, ayúdeme. En vez de construir una relación con Dios a través de Cristo mediante el ministerio del Espíritu Santo, nos fue entregado todo y no lo estamos aprovechando. Qué bueno que usted pasa por estos procesos de formación. Qué bueno que usted de verdad decide ser transformado, estar cimentado en el Espíritu Santo que está en la palabra. Se mueve en la palabra, no se puede mover afuera de la palabra, no se mueven las emociones ni en las experiencias subjetivas de fulanito que vio la espada moverse, que sintió la alita del ángel, que le cayó la plumita del ángel en el ojo y todas esas cosas raras que se inventan. En la palabra está el Espíritu de Dios. Y entonces tú estás fundamentado en la palabra, que es santidad, y te rodea una atmósfera de santidad, y entonces el fruto que sale de ti es santidad. Y puede venir el verano que venga, y pueden poner el alcalde o alcaldesa, o de los dos a la vez, lo que quieran. Y tú eres un árbol plantado que en el verano sigue dando frutos, que su hoja no cae, que está verde siempre, que está fortalecido. Usted no puede ser un árbol seco en un terreno seco, pidiéndole al árbol del lado que le mande unas hojitas. Mire, me quedé sin hojas, mándeme unas hojitas. No, usted tiene que profundizar en su relación con Dios hasta que toque el fluir del Espíritu Santo que está en la palabra y llene su vida y transforme su entorno. Por eso, bendigo a Dios los que están interesados en aprender, en conocer más de Dios, en saber cómo se resuelve la vida. Ya lo hizo el Señor completo. Bote ese sobrino. Se trajo el sobrino. Usted sigue creyendo en clérigos. Usted sigue creyendo que si yo, además de haber dado la palabra, voy y le pongo la mano, usted va a tener un milagro. No, va a tener hasta una infección, porque he saludado como 200 personas ahí antes de poner la mano usted en la cabeza. Por favor, construya una relación suya. Le voy a dar un consejo y más vale que me escuche, por favor. Empiece a crecer en su vida cristiana, viviendo un cristianismo como si estuviéramos en persecución. Como un cristianismo donde no está tan permitido reunirse, donde no está permitido enseñar ciertas cosas, donde los pastores están amenazados de estar guardados y presos, y donde usted empiezan a acosarlo por una cosa y otra. Empieza a vivir un cristianismo como si lo estuviera viviendo en medio de la persecución. Yo sé por qué se lo digo, hágame caso. Empieza a crear un cristianismo capaz de soportar una persecución. Y la única manera es que construyas una relación directa con el Señor, no por interpuesta persona.